en el encuentro de muchas mentes construyendo colectivamente. Por eso las orquestas son tan interesantes, porque allí hay una comunicación entre varios individuos construyendo en un colectivo, con un propósito común. Y dentro del arte, un aspecto esencial, fundamental, y eso ocurre todo el tiempo con las orquestas y con la música, es todo es una interpretación. Ustedes pagan por ir a ver una interpretación. Director Francisco Rettig, director Leonard Bernstein, director Serge Einstein. No importa quién sea, yo voy a escuchar la experiencia de ese músico o ese director que logra transmitirme algo a través de la orquesta y a través de un compositor. La novena de Beethoven ya se perdió la cuenta de cuántas veces ha sido interpretada en el mundo. Es tal vez la obra musical más interpretada en la historia de la humanidad. Pero la gente sigue escuchándola. Y la pregunta es, ¿por qué vuelven a escuchar la novena de Beethoven? Y lo que uno encuentra normalmente es la experiencia con la orquesta, la experiencia con el director y esa experiencia particular que me brinda una mirada diferente a cómo Beethoven pensaba. Uno de los primeros grandes mitos que hablábamos ahora es creer que la música está aquí. Los instrumentos ideales fueron el piano, el instrumento ideal es el violín, la agrupación ideal es la orquesta. Y un poco toda esa idea de cómo hemos crecido alrededor de lo que es válido y no es válido en la música, qué es aceptable o qué no es aceptable. Fíjense que en el caso de la música erudita, la música académica, ha pasado por muchas categorías, la música culta, siempre se habla sobre ciertos estereotipos, pero la pregunta ¿es esta la única música que existe en el mundo? Cuando uno habla de la música, ¿de qué realmente está hablando? Un aspecto que a veces olvidamos es que la música es un hecho íntimo, un hecho de acercamiento. Cuando yo hago música, yo estoy en contacto con otro ser humano. En mi caso, cuando yo me siento a escuchar música en este radio, yo recuerdo a mi abuelo, porque mi abuelo fue quien lo compró. Él escuchaba con mi madre cuando era una niña la música del mundo que llegaba a través de este aparato. Por eso ocupa un lugar fundamental en la historia de mi vida y está ubicado en un lugar especial, en una sala de mi casa, porque tiene una experiencia, una correlación emocional. La música siempre ha tenido una relación profunda hacia lo que normalmente se definen los artistas con la emoción, pero para nada desconociendo que detrás del discurso musical hay un hecho profundamente cognitivo, que además desarrolla una relación fundamental con el cuerpo. Es una experiencia corpórea integral. Fíjense que lo que pasaba antes cuando oíamos música, en el caso de la radio, en el caso de eso, el acetato, entonces me quedan un poco a fondo, era que teníamos un sentido tan íntimo como el que tenemos con los libros. Yo compraba un libro que sacaba de un estuche y que ponía en un aparato que llamaba tocadiscos y en el que perfectamente tenía una experiencia mágica alrededor de lo que la música me quería decir. Las antiguas salas de escucha, como las antiguas salas de concierto, eran templos. Claramente la experiencia de la música era una experiencia profundamente sublime. Era como cuando yo me iba a aquel lugar, mis audífonos, mi libro, y entraba en comunión con el escritor. Esto era lo que pasaba cuando escuchábamos los discos. Pero ese previo, que digamos era lo más fácil, porque lo más difícil era ir a concierto. Estábamos relacionados con ir a la sala de concierto, con llegar a ese momento íntimo donde yo podía tener una reflexión profunda con lo que la música significa. Cuando vayan a concierto normalmente se van a enfrentar a que hay tres grandes momentos: obertura, concierto, sinfonía, por lo general. ¿Por qué? Porque cuando vamos a concierto, la estructura del concierto, al menos en el contexto de la música sinfónica, está dada sobre tres grandes momentos. La obertura es una pieza musical que llama la atención, que lo que busca es conectar a la gente con lo que va a ocurrir. Entonces, obertura es el anuncio de que la música va a empezar. Hoy ya se entiende como una pieza musical más, pero en el pasado era el llamado de atención para la ópera. Hacemos una obertura muy llamativa, que era como los tres timbres que escuchamos antes en el concierto que nos dicen: corran, ocupen su lugar, vamos a empezar. Antes lo hacían con música. Y la música debía ser profundamente llamativa, debía conectar a la gente, hacerla vibrar, voy a concierto. Luego empezaba la ópera. Hoy es la obertura, la que da inicio al concierto. Normalmente son piezas cortas, profundamente fastuosas, llamativas, instrumentalmente coloridas.
Y luego entra el concierto. El concierto es el momento en el que llega el solista, un solista que acompaña a la orquesta, normalmente es un solista invitado, que además tiene, posiblemente, un instrumento convencional o no convencional relacionado con la orquesta. Y uno de los aspectos en los cuales las orquestas han tenido que ir trabajando, volviendo al tema del concierto y a cómo se relaciona con la sociedad, es cómo yo entro en nuevas dinámicas, cómo entro en escenarios que no eran convencionales para las orquestas. Uno no puede imaginarse a Beethoven haciendo música para cine, pero perfectamente encuentra un John Williams que no tenía ningún problema en hacer música para cine. ¿Cómo poder hablar de la música de Zelda con la música de grandes juegos como Call of Duty? Orquesta Sinfónica de Londres, Lalo Schifrin, muchos compositores que dicen, wow, la música debe evolucionar, los escenarios han cambiado, tenemos que entrar en nuevos lugares. Ejemplo, el videojuego, como una forma mediática de alto nivel que requiere de grandes orquestaciones y de un procesamiento multimediático. Muchas formas de arte reunidos en un arte en movimiento. Muchos han entrado en el mercado del cine, otros han entrado en el multimedia, otros hacen podcasts y shows en vivo. Han ido cambiando esa dinámica las orquestas precisamente por esa necesidad de relacionarse de manera diferente con la sociedad. Normalmente los conciertos son una primera parte que es un allegro, un molto allegro, es una parte vivace, dinámica, una segunda parte que es lenta y una tercera parte que vuelve a ser alegre. Normalmente la estructura, como les estoy diciendo, esto es un marco general, pero todo esto puede variar. Un compositor puede decir, voy a hacer un concierto en 4 partes, ha ocurrido, o 3 partes, pero cambia las dinámicas de cada una de las partes. Y por último, la sinfonía. La estructura de la sinfonía normalmente está dada en 4 grandes momentos. Una primera parte, el primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cuarto movimiento. Primer movimiento que tiene unas dinámicas particulares que siguen un poco esa lógica, normalmente es alegre. El segundo, que es lento o moderato. El tercero es un trío, que normalmente es una danza que fue retomada de las danzas del Renacimiento. Y el cuarto, finalmente, vuelve a ser un movimiento alegre. Normalmente los movimientos tienen una estructura que va a ser muy importante en la historia de la música sinfónica, que es la forma sonata. La forma sonata es una estructura que tiene, digamos, dinámicamente, internamente, tiene unas lógicas particulares, una exposición, un desarrollo y una reexposición. Lo que quiero es que más o menos se hagan una imagen de lo que van a enfrentar cuando ven un concierto. Como esas grandes estructuras, ya sabemos, obertura, concierto, sinfonía, que además tiene internamente unas pequeñas partes. Por eso, fíjense bien esto es un chistes y anécdotas de orquesta. Cuando normalmente van por primera vez a un concierto, lo primero que les dicen, por favor, no vaya a aplaudir después de que escuche el primer silencio. Porque normalmente la gente que va por primera vez, ¿qué pasa? Va obertura, ok, es una sola pieza, la escucho, aplaudo. Pero a veces en el concierto ocurre que termina el primer movimiento y mucha gente empieza a aplaudir. Entonces la gente a la calle le dice, no, la obra todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque la experiencia es una experiencia que integra diferentes partes en diferentes momentos, con además extensiones que se alejan de la percepción tradicional que tenemos de la música. Las canciones, ¿cuánto duran? 3, 4 minutos. Son piezas relativamente cortas. Y uno está acostumbrado a esas dinámicas en las que claramente el concepto de un concierto está relacionado con esos momentos particulares que cambian muy rápidamente. En el caso de la música académica, la música sinfónica, de la evolución de muchos de estos compositores de Occidente y Oriente, la idea fue desarrollar la música a niveles mucho más complejos. Lo que estamos escuchando, por ejemplo, cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, es una presentación como de diferentes escenas en la música. Y si se dan cuenta, son momentos que van cambiando uno tras otro y que tienen una asociación visual. Pero la obra es extensa, no es una obra limitada, no es una obra corta, es una obra que requiere un nivel de concentración y de lógica completamente diferente. El modelo que utiliza la orquesta hoy está basado en una reflexión profunda sobre la importancia de la educación musical de nuestros niños y niñas hoy en Bogotá. ¿Qué razón es tan importante que escuchemos buena música? ¿Por qué es tan importante que toquemos un instrumento musical? ¿Por qué los modelos de educación hoy apuntan a que se hagan procesos en los que los niños creen su propio instrumento musical? Hoy la educación musical, a nosotros nos la enseñaron de manera diferente, pero la educación musical está en muchos modelos basada en tú tienes que crear tu propio instrumento musical. Entonces hace luthiers,
Niños que son capaces de, con herramientas, crear instrumentos que son formas de expresión de un lenguaje muy particular. Porque la pregunta detrás de la música es, ¿qué tienes tú que decir ante el mundo? ¿Qué es lo que tenemos que contarle al mundo? Es lo que dicen los compositores. Esa huella particular que John Williams le imprime a la lista de Schindler, por ejemplo, con una música magistral, que en este mismo premio que les recomiendo, el documental está por internet, presenta uno de los grandes directores del mundo, resultado del programa de orquestas de Venezuela, Gustavo Dudamel. ¿Cómo poder plantear un discurso tan profundo que haga una conexión tan íntima en tu cerebro que tengas una experiencia sublime de la vida? Jerry Goldsmith, no sé quiénes son fanáticos aquí del cine, cine ficción. Aliens. ¿Alguno de ustedes fue fanático de Aliens? Aliens 1, Aliens 2, Aliens 3, bueno. Recuerden Aliens 1, ganó muchos premios por su música, Jerry Goldsmith. El octavo pasajero. La música es asombrosa. Si uno la quita de la imagen y la pone en otro contexto, tal vez sea una experiencia interesante, pero no habría logrado lo que la conexión final encuentra es el leitmotiv en la representación de un momento icónico en la historia del cine ficción terror. Cómo cada experiencia de cada compositor nos conecta con esas experiencias tan increíblemente particulares. Escuchar música en sus mayores dimensiones y posibilidades. Porque en la medida que nosotros aumentamos la experiencia artística, y hablo no solo de la música, del arte en general, tenemos una visión del mundo mucho más compleja. Tenemos un nivel de percepción en la sutileza mucho mayor. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que cuando yo toco la melodía, cuando hago eso, se construye un circuito en el área temporal, esta zona del cerebro. Pero esta zona del cerebro está profundamente relacionado con la manera en que vemos el rostro de otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo trabajo a nivel melódico en un instrumento, mejoro mi capacidad de interpretación del rostro y la emoción de otras personas. Y tengo una mayor audición para definir qué te está pasando, qué está ocurriendo en ti. Los procesos de socialización, la capacidad de comunicación social, la capacidad de comunicación emocional se fortalecen en la medida que yo hago arte, porque optimiza mi sistema. Por eso fíjense la gran complejidad, entre comillas, o la gran dificultad que tenemos hoy en el mundo, cuando nuestros niños escuchan, con todo respeto a lo que voy a hacer, Amajana Manana, Añejana Manana, Alajala Babama. Bad Bunny. Y la revista Forbes dice, aunque bueno, sabemos que es la revista Forbes, pero pone un artículo para que todo el mundo lo vea, donde dice el nuevo rey del pop. Y hace una comparación directa con el creador de este disco. We Are the World, que sin ser técnicamente el disco más sobresaliente del mundo, presenta un hecho histórico, y es la reunión de múltiples egos y múltiples culturas musicales reunidas en un momento con un propósito trascendente. Nace esta iniciativa que es preciosa porque además se hace en una noche después de la entrega de unos premios, y donde además se reúnen a múltiples egos, cada uno de ellos grababa en su estudio de manera particular. ¿Cómo reunirlos a todos para trabajar por un bien común? Michael Jackson ha sido una de las figuras icónicas en la historia de la música. A mí personalmente, para mí, es uno de mis mejores 5 artistas. No solamente por su gran talento musical, sino por su trabajo, su dedicación, su búsqueda permanente a través de la innovación. Esto en llave con un productor que fue Quincy Jones. Cuando uno mira la historia, por ejemplo, de Thriller es un disco asombroso, pero por lo que pasó en el estudio. Las anotaciones del ingeniero de sonido, las anotaciones del productor, las ideas y ocurrencias que se daban en un acto orgánico, porque esto es muy importante. La música es lo que ocurre en un lugar, en el encuentro de muchas mentes construyendo colectivamente. Por eso las orquestas son tan interesantes, porque allí hay una comunicación entre varios individuos construyendo en un colectivo, con un propósito común. La orquesta siempre ha tenido ese espíritu de ir por esos caminos donde normalmente las orquestas no irían. Y por eso asumimos el programa de formación como un gran esfuerzo de lograr lo que Bogotá no tiene, lo que Colombia no tiene, que es un programa de formación artística musical fundamental, que debería ocupar uno de los primeros lugares, más por una sociedad que requiere creatividad, innovación y que se enfrenta a un reto enorme con lo que hablábamos ahora en el impacto tecnológico y a través de las nuevas tecnologías y nuevas formas de conocimiento. Si nosotros no preparamos en sensibilidad a nuestros niños en el impacto de una inteligencia artificial, no vamos a tener herramientas en competir en lo que realmente somos fuertes,
la capacidad emocional, el desarrollo de un cerebro de 700 millones de años donde la emoción es lo más importante, con áreas cognitivas superiores, es lo que nos hace tan interesantes. Y es ahí donde podemos realmente aprender a utilizar esas herramientas fundamentales que vendrán a través de la tecnología.